Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la lección número 4 de esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia, titulada El puente entre el cielo y la tierra, Cristo, en Filipenses y Colosenses. Así que vamos a resumir la lección de esta semana, titulada Unidad mediante la humildad. El apóstol Pablo se sentía triste por las noticias que escuchó de la iglesia de Filipos. Recordemos que él había fundado, él había estado allí predicando y había iniciado esa congregación. Tiempo después el apóstol está preso, pero lleva en su corazón a los hermanos de la iglesia de Filipos. Recordamos que él les escribe que es como un padre para ellos, que son como sus hijos que engendró por el evangelio de Cristo Jesús. Entonces tiene un amor especial para esa iglesia. Y hoy hay noticias de que hay desunión en la iglesia, que hay situaciones que están provocando contiendas, rivalidad en la iglesia. Y entonces él va a escribirles a ellos. En el capítulo 2 de Filipenses encontramos pues ese mensaje del apóstol a la iglesia en Filipos. Él dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Vanagloria es arrogancia, es sentirse que eres demasiado importante, darse un valor más elevado del que se puede imaginar y sentirse superior a los demás. Así que esto, el orgullo, la arrogancia, trae como resultado pleitos, contiendas, rivalidades. Y el apóstol dice, eso no es lo que Dios espera de una iglesia. La iglesia estaba siendo sacudida por esa situación. Y recordamos lo que está escrito en la carta a los Gálatas. De donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra violenta. Esos son los resultados, donde hay envidia y rivalidad. Y el apóstol Pablo no quería que eso llegase a suceder en la iglesia. Ya vimos que él oraba por ellos, que él los exhortaba, que él los amonestaba. Él quería el crecimiento de la iglesia, pero no estaba creciendo. Estaba teniendo esas dificultades, resultado de lo que había en el corazón de ellos. Dice el apóstol, antes bien, con humildad, considerad a los demás como superiores. En lugar de sentirse ustedes superiores, hermanos, consideren a los demás como superiores. Con humildad va a hacer eso. Van a considerar a los demás personas importantes, valiosas, no inferiores, como era lo que estaba sucediendo. Pablo dice en ese capítulo 2, hace un énfasis de la unidad y lo dice 4 veces, sintiendo todos lo mismo. Así habrá unidad. Teniendo un mismo amor, habrá unidad. Siendo unánimes, habrá unidad. Sintiendo todos una misma cosa. Esta unidad tiene que ser en mente, pensamientos y sentimientos. O sea, tiene que ser una unidad no externa, que se mire que están juntos, que cantan juntos, se toman de la mano, o alguna cosa externa, pero internamente no es la realidad. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo,
Recordemos en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos estaban más interesados en lo externo. Ellos hacían hincapié en la forma que se veían los religiosos externamente y no lo interno. Eran cuidadosos de la ceremonia, los momentos de la oración, las liturgias. Pero Jesús mostró que el verdadero Hijo de Dios tiene que ser internamente. ¿Cómo muestra que de verdad ama a Dios? Internamente. Y el ejemplo es el joven rico. ¿Recuerdas? Él se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Y los mandamientos los he guardado todos, dijo, desde mi niñez. Siempre los he obedecido, externamente. Pero internamente no. Porque cuando ya Jesús le dijo: una cosa te falta, no lo hizo. Internamente no era un verdadero hijo de Dios, no obedecía a Dios internamente. Jesús dijo: del corazón salen todas las cosas. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los pleitos, las contiendas, las rivalidades, los falsos testimonios y las calumnias. Y es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Entonces Jesús estaba diciendo: lo más importante es lo que está adentro, no lo que se ve. Y esto podemos decirlo porque muchas veces pueden vernos a nosotros en una iglesia o en una ceremonia, en una situación especial, y lo que las personas ven es lo externo, donde podemos ser, sí, muy religiosos, muy practicantes de las liturgias, pero internamente, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? El Señor Jesús dijo que del corazón es que salen todas estas cosas. Y Pablo estaba diciendo a la iglesia que ellos debían ser de un mismo sentir. O sea, todos tenían que tener eso en la mente, lo mismo en el corazón, sintiendo todos una misma cosa, dice Pablo. No es solo de hacerlo. Recordemos que muchas veces decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Y muchas veces nosotros lo decimos, pero no lo hacemos. Hasta lo predicamos, pero no lo vivimos. Pablo dice estas palabras: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. El problema que se estaba dando y se da muchas veces en nuestra iglesia, y tal vez se está dando ahora en tu iglesia, es que nosotros somos egoístas, miramos solo por lo de nosotros. Ya lo dijo el apóstol: cuando a veces hacemos las oraciones, debiésemos orar por los demás. Y aquí dice: hay que ver por los demás. El ejemplo supremo, Jesús, siempre estuvo interesado en el bienestar de los demás. Pero nosotros, como somos de esa naturaleza pecaminosa, nosotros hacemos lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa lo que le pasen a los otros, aunque los llamamos hermanos, aunque los llamamos compañeros en la lucha del cristianismo. Nos enteramos que algo le está sucediendo y muchas veces solo nos conformamos con decir: hermano, estoy orando por usted, pero no vamos más allá. Si nos interesa, entonces tenemos que preocuparnos por lo que les está sucediendo. Así que debemos reflexionar cómo somos, si las cosas de este mundo están influyendo tanto en nosotros que puede suceder lo que sigue diciendo la lección, que nuestra mente se está llenando de toda la información de este mundo. Nuestra mente es bombardeada por todo lo que el mundo propone como ofertas, como consumistas que quiere que nos volvamos, y así como una computadora, un ordenador, sabemos que cuando nosotros buscamos una información, podríamos decir de una casa, nos va a mandar mucha información de casa, y no solo un día, sino varias veces va a estar repitiéndonos, porque nosotros pusimos allí un momento de búsqueda y siempre lo vamos a recibir. Si ponemos de un entretenimiento, si ponemos de un deporte, si ponemos de alguna melodía, un canto cristiano, nos va a enviar mucha de esa información y nos va a estar bombardeando con eso.
Así es en estos equipos. Y nuestra mente humana también se va haciendo como el mundo quiere. Porque de todo eso que recibimos se va llenando nuestra mente y entonces terminamos haciendo muchas cosas que el mundo invita a hacer. Y ya sabemos quién está detrás de todas las cosas de este mundo. Nos vamos volviendo como lo que el mundo quiere, adaptados al mundo, acostumbrados a lo que el mundo dice. Y por eso la lección dice que debería haber una cirugía mental. ¿Quién puede hacer esa cirugía mental? ¿Solo Dios? Nosotros podemos cambiar de comportamiento en algún momento, intentar un cambio de conducta, pero realmente el único que lo puede hacer es Dios. Él es un Dios poderoso para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, hacer que lo que hagamos sea distinto, como el ejemplo de Jesús que fue espiritual. Aunque vivía en este mundo, Él no era de este mundo, hacía las cosas espirituales, lo que agrada a Dios. Y nosotros estamos en este mundo y nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo y aunque nos llamamos cristianos, hacemos más cosas de las que el mundo ofrece, que las que Dios nos llama a hacer. Por eso el apóstol dijo a sus hermanos en la iglesia de Filipos lo mismo que nos dice para nosotros. En eso vamos a insistir, que el mensaje de él, para ellos es también para nosotros. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si somos cristianos, debemos ser como Cristo fue. ¿Y cuál fue el proceder de Cristo? Entonces eso lo leemos en los versículos 6, 7 y 8 de ese segundo capítulo de Filipenses. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Siendo en forma de Dios, igual a Dios, no se aferró a ello. Y luego dice el versículo 7, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, la forma humana. Y el versículo 8, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos ser unidos como miembros de una misma iglesia, de una familia espiritual, si nosotros queremos que desaparezcan las rivalidades, las contiendas, dejar de ser vanagloriosos, tenemos que decirle a Dios de corazón, con sinceridad, que haga un cambio en nuestras vidas y que nosotros deseamos ser como Cristo, como hizo Jesús. Dejó la gloria del cielo y se hizo humano, semejante a nosotros, y fue obediente, se humilló a sí mismo. Las rivalidades en la iglesia se daban porque las personas se sentían superiores a los demás. Y Pablo dice, no es eso lo que Dios desea. Consideren a los demás superiores. Sean humildes como Cristo fue humilde. Y eso también es para nosotros en este tiempo. Humildes como Cristo. Obedientes como Cristo. Hay que despojarnos de ese orgullo, de esa arrogancia, de esos títulos que a veces nos hacen sentirnos superiores. Nosotros debemos ser como Cristo fue. Si nos llamamos cristianos, así debemos ser. Cristo nos dejó el ejemplo. Y si yo me considero un seguidor de Jesús, entonces tengo que ser como lo fue Cristo. Nuestro Creador se hizo humano como nosotros y murió para convertirse en nuestro Redentor. La condescendencia de Cristo es descrita o es llamada por Pablo como el misterio de la piedad. Cuando la Biblia dice misterio, se está refiriendo a cosas que no alcanzamos a comprender, imposibles de comprender. Por más estudios, por más dedicación a ese tema, es tan asombrosa la condescendencia de Cristo que no la vamos a entender. Por las edades eternas, mientras vivamos con nuestro Dios, estaremos estudiando, pero no la alcanzaremos a comprender. La mente nuestra no alcanza a comprender cómo un ser divino y eterno aceptó ser un ser finito sujeto a la muerte. Cómo el Creador Todopoderoso
aceptó estar en el vientre de María por 9 meses en el periodo de gestación, limitado al tiempo. Y luego su niñez, su adolescencia, su juventud y llegar a ser un adulto, limitado por el tiempo. Todo el proceso que vivimos los seres humanos. El misterio de la piedad es que Dios envió a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, como los seres humanos, y que debía ser, semejante a sus hermanos, como nosotros, en lo físico y también en lo interno. Y así poder expiar nuestros pecados con su sacrificio. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ni aun en sus pensamientos Jesús pecó. Y así, entonces Él es poderoso para auxiliar a los que somos tentados. ¿Cómo fue posible esto? No lo vamos a entender. Es algo tan asombroso, por eso dice que ninguna pluma lo puede describir, ninguna mente humana lo alcanza a comprender, ninguna lengua es capaz de explicarlo, ¿no? No se puede. Es un misterio, algo que Dios dejó y nosotros alcanzamos a comprender una parte para entender que Dios nos ama, que tiene un plan maravilloso de salvación, que ha hecho todo para que nosotros lleguemos a estar con Él muy pronto. Que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros que somos pobres seamos enriquecidos. Y no hablamos de riquezas terrenales, hablamos de las riquezas que será estar con Jesús y vivir las cosas eternas, las cosas celestiales. Él era de condición divina y se despojó de esa condición divina y se hizo como nosotros. Y sabemos que padeció, sujeto a la muerte, los ataques del rey Herodes, los ataques del enemigo, los ataques de los líderes religiosos, de sus opositores y en muchas ocasiones hasta de las personas más cercanas a él. Jesús se hizo humano y padeció y fue tentado en todo. Se humilló y en su humillación fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más cruel que los seres humanos podían padecer era la muerte de cruz. Y Pablo dice, hasta maldición fue sobre Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros podamos tener ¿qué? Salvación. Es algo extraordinario. No hay palabras para decirlo. Podemos dedicar mucho tiempo a estudiarlo y es bueno que lo hagamos. Pero sabiendo que no lo vamos a comprender todo, sino que servirá para que demos gloria y honra a Dios por haber hecho eso en favor de cada uno de nosotros. Nunca comprenderemos la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de ese amor. Pablo así lo describe como algo inmenso. Altura, anchura, profundidad, longitud. Mientras más aprendamos, más humildes tenemos que ser. Pablo sabía que había muchos tipos de personas en su iglesia y que tal vez algunos eran muy estudiosos, otros tal vez tenían más posesiones económicas, otros tenían diferentes niveles y por eso algunos de ellos se consideraban superiores a otros. Pero un cristiano, en lugar de considerarse superior a otros por lo que tiene, posee o lo ha logrado, debe considerarse como cristiano una persona humilde, porque así lo demostró Jesús. Él dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, primero tiene que ser ¿qué? Siervo. Y Jesús fue siervo. Fue esclavo, dicen algunas versiones. Entonces tal vez algunos creyendo que poseen mucho, tienen conocimiento o han alcanzado algún nivel o grados o reconocimientos, se consideran superiores. Pero para el reino de Dios hay que ser siervos y a los demás considerarlos superiores a nosotros mismos. Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia y puso la decisión de Jesús para que la iglesia entendiera que así lo había hecho Jesús
el modelo perfecto. Siendo Dios, dejó de ser Dios en el cielo con toda la gloria y adoración de los ángeles para convertirse, ¿qué? En humano. Y sometido a pruebas. Pero Jesús, como humano, fue obediente y obediente hasta la muerte. Y en momentos le tocó ser como esclavo, siervo, para enseñarle a sus discípulos, para darle lecciones en muchas ocasiones. La misma condición de ser humano ya era para él un siervo, pero en momentos hizo cosas donde mostró cuán humilde era y cuán obediente era, cuán sumiso a la voluntad de Dios. Pablo se lo dijo a la iglesia para que dejaran de haber esas rivalidades y por qué van a gloriarse y se convirtiera en una iglesia unida, que realmente mostrara que Dios obraba en ellos. Y nos lo dice a nosotros, porque muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo que hacían los hermanos de la iglesia de Filipos. Nos sentimos superiores, es necesario que actuemos diferente, que seamos como Jesús. Tenemos más posesiones, tenemos más reconocimientos, consideramos eso es vanagloria. Haya en cada uno de nosotros lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Ser humildes y obedientes. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que esta lección cumpla el objetivo de dejar una enseñanza en tu vida y que sigamos interesados en conocer más de la palabra de Dios. Y conociendo más a Jesús, entonces lleguemos a ser más semejantes a Él. Agradecemos a Dios que nos permite tener diferentes plataformas donde estas lecciones pueden ser escuchadas, donde pueden ser vistas a través de UR Play, a través de Unión Radio. También la puedes escuchar por los podcasts de Spotify y en las diferentes redes sociales también vas a encontrar lecciones de la Biblia. Estás invitado a que sigas esas presentaciones y también la invitación es para que asistas a la iglesia adventista, puedas también congregarte y puedas ir a escuchar de la palabra de Dios, pero sobre todo que pidas a Dios y que todos juntos pidamos ser semejantes a Cristo Jesús. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración. Gracias, bondadoso Señor, por darnos lecciones oportunas para nuestra vida espiritual. Tú nos conoces, sabes qué hay en nuestra mente, sabes qué hay en nuestro corazón. Sabes que muchos de nosotros a veces somos como los hermanos de la iglesia de Filipos. Somos vanidosos, a veces tenemos prácticas incorrectas, a veces nos sentimos superiores a los demás. Todo eso debe desaparecer en nuestra vida. Debemos procurar ser semejantes a Cristo Jesús, humildes como Jesús, obedientes como Jesús. Permitir que el Espíritu Santo haga la obra completa en nuestra vida. Que a través de tu palabra tú puedas hacernos entender que este mundo es pasajero y que todas las cosas terrenales y lo que podamos lograr en este mundo al final va a desaparecer. Que lo importante es lo espiritual. Así como Jesús tenía una mente espiritual, también nosotros debemos tener una mente espiritual y ser cuidadosos, porque este mundo quiere que nosotros nos volvamos más semejantes a lo mundano y dejemos de ser espirituales. Pero tú deseas que seamos más espirituales, como Cristo. Gracias, Señor, por el misterio de la piedad. Maravilloso, no lo entenderemos, lo alcanzamos a comprender un poco, pero sí logramos entender que nos amas y que tienes un plan que se está llevando a cabo y que muy pronto vendrá Jesús para que estemos con Él por la eternidad. Gracias por hacerlo todo por amor a nosotros. Oramos y pedimos esta bendición en el precioso nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra.